Are we ready to bring the presence of God in this place? ¿Estamos listos para traer la presencia de Dios a este lugar? Are we? ¿Estamos listos? Heavenly Father, Padre Celestial, we come before you in Jesus' name. venimos delante de ti en el nombre de Jesús. And Father God, we rejoice and we are glad in it because this is a day you have made. Señor, nos regocijamos en este día porque este es el día que tú has hecho. Father God, we know Jesus is our Lord and Savior. Sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. He's our healer and our Él es deliverer. nuestro sanador y nuestro libertador. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, we apply the blood of Jesus over this building, aplicamos la sangre de Jesucristo sobre este over edificio, every one of you that are sitting here, sobre cada persona que está en este lugar, over the internet, sobre la internet and every home that's viewing this material right now. y en cada manera o forma que se esté haciendo este material en este momento. And we command every evil spirit, Y ordenamos que todo espíritu malo, every demonic force, cada fuerza demoníaca, every assignment from hell cada asignación del infierno to be broken off of this building, se rompa en este momento, salga de, off este of your edificio, home, de nuestra casa and off of each person that's here and every person that's viewing it. y fuera de cada persona que se encuentra en este lugar. We command those demonic forces and their assignment to be broken off of you now. Ordenamos que toda designación del enemigo sea rota en este momento. It must go to that dry place of Jesus choosing never to harm you again. Tiene que ir al lugar seco donde Jesucristo elija enviarlos. And Father God, Y Padre Dios, right now, ahora mismo, in the name of Jesus en el Christ, nombre de Jesús, we ask you to pour out your spirit in this place. pedimos que pongas de tu Espíritu Santo en este lugar. Not only in this place, but on the internet to the viewing audience around the world. No solamente en este lugar, sino en la internet y en toda la audiencia que esté mirándonos alrededor del mundo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everyone said? Y todos dicen, amén. Oh, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Una cordial bienvenida a los hermanos que cada domingo están visitándonos, viniendo para tomar camino a la plenitud. Yo no sé para cuánto usted ha sido bendición estas clases. Ya se aproxima dentro de muy poco lo que es para nosotros el 29 de octubre, el día de restauración, de sanidad, de liberación. Entonces sería bueno, ya creo que a partir del miércoles vamos a traer unas formas para que usted nos diga si va a venir, que necesitamos saber que va a venir. Ese día se va también, va a ser necesario comprar una de estas carpetas, no es la misma, es otra para estar ministrando ese día, ya le vamos a decir el precio, pero es importante que sepamos cuántas personas vienen. El hermano Ron y la hermana Rose necesitan saber para ver cuántas carpetas van a imprimir para poder traer ese día. Prepárese para ese día de restauración, de liberación, de sanidad. Si usted no tomó las clases anteriores a esta es la cuarta, puede entrar a la internet www.rcministry.org, donde dice haga clic aquí, ahí van a aparecer los 10 videos en español y en inglés que filmamos aquí. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y repetimos esta oración? Señor Jesús, te pedimos que en esta hora apliques tu sangre sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi propiedad. Y en tu nombre ordeno que todo espíritu malo, fuerza demoníaca, cada asignación del infierno, se aparten de mí, de mi familia, de mi hogar, de mi negocio. Ordeno en el nombre de Jesús que vayan a los lugares secos donde Jesús elija enviarlos para no dañar a nadie más. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy tenemos que estar considerando la clase número 4. Espero que ustedes cada semana estén haciendo la tarea. ¿Cuántos están haciendo la tarea? Hagan la tarea cada semana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la posición y la condición en la que estaba el ser humano cuando el Señor lo crea en el Edén y cuál es la posición y condición que nosotros tenemos en este momento. Ahí si usted tiene la carpeta, estamos en la página número 58. En el principio Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el jardín. La serpiente engaña a Eva, ella come del fruto y ya le da a su vez a su esposo. Ahí en Génesis capítulo 3 vemos que sucedió algo importante. La posición y la condición de Adán y Eva cambiaron.
Dios los había creado y los había puesto en el Edén, los había creado para que sean imagen y semejanza de Dios. Sus características morales y espirituales eran parecidas a las de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no significa que Dios se parece a nosotros. De la Trinidad, el único que es parecido a nosotros es Jesús, porque Jesús dejó su divinidad y se humilló para tomar la forma nuestra. Entonces Jesús sí es parecido a nosotros, pero Dios es espíritu. En la Biblia se utilizan muchos antropomorfismos, que son palabras en la literatura que lo describen a Dios. Dice que Moisés vio la espalda de Dios, habla del dedo de Dios, la mano de Dios, y uno dice, ¿qué espalda, qué dedo, qué oído? Si es espíritu, un espíritu tiene orejas, un espíritu tiene nariz, un espíritu tiene espalda. Bueno, eso se llama antropomorfismos en la literatura, para que nosotros como seres humanos, en nuestra mente limitada, finita, podamos entender algo de la divinidad, ¿verdad? Pero cuando la Biblia, vuelvo a repetir, dice que el Señor nos crea a imagen y semejanza, es con sus características morales y espirituales. Porque Dios es espíritu y nosotros no somos espíritus. El Señor nos hizo del barro y pone sus características dentro nuestro. La posición y la condición que tenían el primer hombre y la primera mujer eran ideales. Era la idea original de Dios para el ser humano, pero por causa del pecado es que ellos pierden posición y condición. Y ese pecado, esa falta de obediencia a la orden del Señor, de comer de todos los frutos que había en el jardín del Edén, menos del árbol del bien y del mal, hace que el Señor los saque del Edén. Y aquí dice que antes Dios hablaba con Adán, pero después de su desobediencia, ¿qué sucedió? Adán y Eva ya no se podían mirar uno a otro como momentos antes. Un velo cayó sobre ellos, un velo de pecado, ya no podían ver a Dios como lo hacían antes. Mire, y hasta el día de hoy, dígame usted si no es verdad, cuántas veces usted quizá invita a alguien a venir a la iglesia, o le pasó a usted antes de venir, que le dicen, vamos, vente conmigo a la iglesia. Usted dice, no quiero ir ahí porque hay gente muy buena, ahí hay gente santa. Cuando yo me ponga bien, voy a ir. No es así. Hay gente que piensa que no se puede acercar a la iglesia o no se puede acercar al Señor. Y fíjense que es algo natural, es una reacción natural. El pecado, la desobediencia, aleja al hombre y a la mujer de Dios. Cuando una persona peca, uno siente esa culpabilidad. Si no es creyente, la conciencia es la que lo va a reprimir y le va a decir, no hiciste algo correcto. Si es creyente, entonces el Espíritu Santo el que le está diciendo, no está bien lo que hiciste, arrepiéntete. ¿Cuántos cuando pecan sienten culpabilidad? ¿Verdad? Y los que pecan y no sienten culpabilidad, cuidado, porque entonces significa que su conciencia está cauterizada. Ya peca deliberadamente y no siente culpabilidad. Y si es creyente, aunque el Espíritu Santo le diga lo que hiciste está mal, usted le va a contestar, pues si todos lo hacen, ¿por qué ellos no? Entonces no hay arrepentimiento. Si uno no reconoce que se equivocó y no se arrepiente, no hay perdón. ¿Cuántas veces dijimos nosotros que Dios perdona solo a pecadores arrepentidos? Uno no puede decir, voy a pecar, total, Dios me va a perdonar. Dios es amor. Alguien dijo alguna vez que Dios es tan bueno que si el diablo se arrepiente también lo iba a perdonar. No. Ya lo juzgó, ya tiene su castigo. Así que cuando usted peca, que eventualmente pecamos, no hacemos planes para pecar, porque nuestra naturaleza pecaminosa vamos a seguir nosotros luchando hasta el fin de nuestros días, van a haber tentaciones, la tentación no es pecado, ¿verdad? El otro día estaba hablando con alguien y él me decía ciertos sueños que tiene y cosas así. Bueno, le digo, depende qué es lo que tú estás alimentando más. A veces uno piensa que es algo de parte de Dios y resulta que es que comió de más o está alimentando su mente en ciertas cosas, por eso la mente sueña en lo que usted está alimentando en su mente. Entonces, nosotros todavía estamos teniendo un cuerpo que es pecaminoso, por eso siempre digo que nadie nos da consejos de cómo pecar, no vamos a la universidad para aprender cómo pecar, ya nacimos con un cuerpo pecaminoso, con una mente carnal que no se puede sujetar al Señor. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente y lo vamos a ver más adelante. Comenzaron a tener miedo de Dios, lo que era perfecto ahora es malo. Ellos no dejaron el jardín perfecto, sino que el jardín perfecto lo dejó a ellos. Hoy vamos a hablar
acerca de lo que es la justificación. La justificación es una palabra, una terminología de juicio, de corte, que es muy importante. Es una palabra que se utiliza mucho en la teología, en el estudio de Dios, lo que es la justificación, que en síntesis es una persona que queda libre de culpa y cargo. En el sentido legal, declarar a alguien justo, dice justificación es un término forense opuesto a la condenación, porque la justificación hace una persona libre de la culpa que se le está inculpando y de cargos, no se le va a castigar por eso. Y es lo opuesto a la condenación. En la condenación se emite una sentencia, ¿verdad? A veces nos equivocamos, y me gusta aclarar esto, cuando decimos, yo no soy nadie para juzgar. Sí, la Biblia dice que de la manera que juzgamos seremos juzgados. Pero lo que está diciendo en realidad no es que nosotros no podemos juzgar. Hay personas que no corrigen a otros hermanos en la fe porque ahí la Biblia dice que no hay que juzgar. No. La Biblia lo que dice es que nosotros con amor tenemos que tratar de corregir a otras personas y que en lugar de mirar primero la falta del otro hermano, nos miremos nosotros, arreglemos nuestras propias faltas y después vamos y corregimos a los demás. Sí podemos juzgar nosotros, lo que no podemos hacer es condenar o sentenciar. Juzgar es mirar que alguien no está haciendo algo correcto y uno tiene la posibilidad de ir y tratar de arreglarlo a través de un consejo, con amor, ¿verdad? Darle la mano a una persona que cae. No, si hay un hermano que cae o que peca, no hay que dejar de saludarlo, ponerle el pie encima y mandarlo al infierno. No, la idea es tratar de levantarlo, de restaurarlo. ¿Cuántos creen en la restauración? El Señor quiere que nosotros nos restauremos. La iglesia no es un lugar para santos, como dijimos el domingo pasado, sino que es un hospital para enfermos. Bienvenido al hospital. La cosa es que aquí estamos en el proceso nosotros de poder crecer en el conocimiento del Señor. Y esto que estamos hablando, hablábamos con mi esposa, es tan importante que usted preste atención, porque son palabras muy simples. Esto es evangelio básico, pero es tan importante, pero tan importante, que hace a nuestra salvación o a nuestra perdición. Lo que hablamos en estos días tiene connotación eterna. Depende de la atención que usted presta a lo que estamos hablando, depende de la eternidad suya. La fe en el Señor, sus raíces vienen enraizadas en la palabra del Señor. A veces uno viene a la iglesia y tiene 20, 30 años, 40 de iglesia, pero nunca se dio cuenta de que ha sido justificado, que ha sido perdonado, que ha sido redimido, que es una persona que tiene vida eterna. Cuando usted más aprende de la palabra, más plantado está en la palabra del Señor, más seguridad y más convicción tiene. Dice que en adición al perdón de pecados, la justificación declara que todos los requisitos de la ley están satisfechos con respecto al justificado. Es el acto de un juez y no de un soberano. La ley no se pasa por encima o se pone de un lado, sino que se declara ser completa en su estricto sentido, de modo que la persona justificada es declarada merecedora de todos los beneficios y recompensas que corresponden a la obediencia correcta a la ley. Cuando Jesucristo, a través de ese derramamiento de sangre, Él paga el precio que nosotros no podíamos pagar, es Dios, a través del trabajo de justificación que Jesucristo hizo en la cruz, que a nosotros nos justifica, nos declara libres de culpa y cargo, pero dice que tiene que ser a través de la fe en Jesucristo. No dice la Biblia que es a través de la fe en una religión, en una denominación, en una tradición, en una filosofía. La única manera que usted y yo podemos ser justificados delante del Padre es a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice más adelante Romanos 1:10, la justificación no es el perdón a un hombre sin justicia, sino la declaración de que él posee la justicia que perfectamente satisface la ley, la cual es la justicia de Cristo. Sin Cristo, si usted y yo queremos cumplir la ley de la Torá, 613 mandamientos, 248 cosas que hay que hacer y 365 de cosas que no hay que hacer. Si usted quiere cumplir al pie de la letra los 613 mandamientos, los 10 que hay en el Éxodo 20, no lo puede cumplir. No se puede. Inevitablemente usted y yo necesitamos la gracia de Jesucristo. Y como Dios sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir las exigencias de la ley, porque si fallamos en un punto en la ley somos culpables de toda la ley. Y la paga del pecado, la paga de no cumplir la ley es la muerte. Entonces, cuando Jesucristo viene en su plan de redención, de salvación, Él toma nuestro lugar. Él vino a cumplir la ley. Él dice claramente, no vine para abrogar
No vine para quebrantar la ley, vine para cumplirla. Y si hay alguien, y el único en toda la historia de la humanidad que cumplió la ley, es Jesucristo. El único justo, el único que se puede ser llamado justo. Y para nosotros nos hizo mucho más fácil la salvación. Si nosotros a través de la fe creemos que ese plan que Dios tenía era enviar a Jesús a la cruz para que pague a través de la muerte por el pecado de todos nosotros, dice que por tener fe en Jesús, usted y yo somos justificados. El juez baja el martillo y dice, lo declaro inocente, libre de culpa y de cargo. Ahora, ¿qué es eso? Eso es nuestra posición en Dios, no es nuestra condición. Lo vamos a ver más adelante. La justificación sucede instantáneamente al momento en que Dios le hace nacer de nuevo. Tú y yo fuimos salvados y justificados. Nuestra posición cambió. Recuerde que cuando Adán y Eva pecan, cambió la posición y la condición. Hubo un degradamiento que se llama la caída del hombre. En la caída del hombre, muchos de nosotros, al haber pecado, perdimos mucho de la imagen y la semejanza de Dios. Ya el hombre sin Dios no tiene una relación de comunicación con Dios. Necesita a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede hacer que yo vuelva a tener comunicación con el Padre. No puedo acercarme al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces aquí dice que cuando la justicia de Jesús es aplicada a usted y a mí, es como si nunca hubiésemos pecado. Cuando a través de la fe yo creo en Jesucristo, ahora puedo presentarme con confianza, entrar con confianza al trono de la gracia. Y eso es una reminiscencia, un recordatorio de las separaciones que habían en el templo. Estaba el lugar donde se sacrificaban los animales, estaba el lugar santo y el santísimo. Y el altar estaba dividido por una cortina bastante gruesa y solo entraba el sacerdote, que tenía que entrar sin un pecadito. Cuando el Señor muere, dice que el velo del templo se parte en dos y ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia. ¿Pero por qué? Por la sangre del Cordero. Jesucristo, al derramar su sangre, y nosotros al aplicar la sangre de Jesucristo a través de la fe, el Padre nos mira santos. ¿Se da cuenta cómo usted y yo podemos acercarnos sin miedo delante de Dios? La tradición enseña que Dios es una persona, un viejito con barba larga, esperando que nosotros nos portemos mal para castigarnos. No, el Dios que habla la Sagrada Escritura dice que Dios es amor. Dios es amor y Él está dispuesto y esperando que usted y yo nos arrepintamos, que usted y yo creamos en el Señor para que la justicia de Jesucristo se aplique sobre mi vida y Dios me mire a mí santo. Y esa es la posición, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante cuál es la condición. La base para esta justificación es la muerte de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado de Jesucristo. La única manera que Dios puede aceptarme a mí y a usted es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Lo decíamos la semana pasada. Jesucristo fue el único que se atrevió de todos los maestros de religión. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y le agregó un poquito más. Nadie va al Padre si no es por mí. Está tremendo. Así que usted hábleme de cualquier otro líder religioso. Ninguno se atrevió a decir lo que dijo Jesucristo. Y algunos, aunque ateos, dicen que ateos, tratando de probar que Dios no existe, pero ninguna otra religión nos dice realmente con firmeza, con autoridad, que el único camino es Jesucristo. Jesucristo lo dijo, y si usted cree en Jesucristo, está en el camino correcto. Es la única entrada que usted tiene a la eternidad, no hay otra. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escúcheme, ese es el Evangelio. ¿Usted se acuerda de sus pecados? Usted podría escribir un librito antes de conocer al Señor, toda la sinvergüenzada que hizo. Sin embargo, dice que estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire si nos conviene a nosotros creer en la gracia de Dios y a través de la fe creer en esa obra redentora de Jesús en la cruz, para que Dios el Padre no solo perdone mis pecados, sino que los borre, no se acuerda nunca más
de mis pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muchos hablan de la ira refiriéndose a la gran tribulación. Por eso nuestra posición en la Asamblea de Dios es, creemos, aunque hay tres posiciones diferentes, nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la ira de Dios. Aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay otras iglesias que tienen otras posiciones, allá ellos. Yo me voy antes y no me quedo en la tribulación. No sé usted. Cuando Dios justifica, Él carga todos los pecados del hombre sobre Cristo y acredita la justicia de Cristo al creyente y la posición cambia. Por eso la Biblia dice que el Señor nos sentó con Jesucristo en lugares celestiales. Cuando el Padre nos mira a nosotros, nos mira santos, con un amor, con una compasión. El Padre me mira a mí y le mira a usted en la posición que Él me puso por haber creído en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros creemos en el Señor, nuestra posición cambia. Ahora estoy en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando el Padre me mira a mí, me mira como si fuese Jesús. Por eso podemos presentarnos delante del Señor a orarle al Padre en nombre de Jesucristo, porque somos hijos adoptados del Padre a través de Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo nos permite que al Padre le digamos Abba, papito. Que podamos acercarnos y tener esa relación. A veces Dios quiere tener relación conmigo y quizás Él me está esperando, estoy esperando que venga, que me hagas un cariño, que me abracen, y yo tengo temor porque todavía estoy pensando en mis pecados y en mi condición. Pero mi posición es junto con Jesucristo. Yo puedo presentarme con libertad delante del Señor. Yo sé que tengo que trabajar en mi condición. Mi condición tengo que elevarla a la altura de la posición. La justificación es la demostración de la justicia y del amor de Dios. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Solo puede estar justificado al que es de la fe en Cristo Jesús. Solo hay que creer en Jesucristo. Y si tengo mi fe en Cristo Jesús, tengo justificación, tengo redención, tengo salvación, tengo vida eterna. Es tan fácil la salvación que nosotros la hacemos más difícil. A veces pensamos que hoy no hagas esto, no hagas el otro. No, la santificación, el Señor ya nos santificó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de santificación? No es que yo voy a hacer cosas para ser más santo. Evito hacer cosas que afecten mi santidad, porque el Padre ya me mira santo. Cuando yo estoy consciente de que soy santo a partir del momento que acepté a Jesucristo, me justificó, me santificó. Y aunque comienza un proceso de santificación, donde tengo que hacer que mi cuerpo se someta, esa condición suba a la posición durante toda mi vida, porque dice que la vida del cristiano es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo ahora aquí en mi condición no soy igual que Jesús, pero el Padre me mira igual que Jesús. Mi posición está en Cristo. Ahora, durante toda mi vida yo tengo que evitar las cosas que afectan a esa santidad para poder llegar a la altura del varón perfecto. ¿Y sabe en qué momento llegaremos a la altura del varón perfecto? El día que muramos. Cuando morimos, entonces Jesucristo nos presenta delante del Padre con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Aquel que nos puede presentar delante del Señor con alegría en santidad. La justificación es un regalo, pero le costó todo a Jesucristo. Romanos 5:18, así que como la transgresión de uno vino a ser la condenación, a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. A mí me fascina como el apóstol Pablo presenta claramente el Evangelio. Si usted lee las 13 cartas del apóstol Pablo, usted va a ver una apologética, una defensa de los que querían judaizar. Y cómo él presenta el Evangelio de Jesucristo. Mire, si usted dice la verdad que no entiendo, vengo a la iglesia porque hablan bonito, porque va gente buena, no sé, buena onda, todo lo que usted quiera, pero quiere entender la salvación, lea las cartas de Pablo. Y usted se va a dar cuenta que usted se va a convencer más de su salvación, le va a dar gracias al Señor por su salvación, por gracia, porque si fuese por nosotros no podemos hacer nada para conseguir la salvación. Es solamente a través de la fe en Cristo. Ahora, la Biblia dice que Él nos salva para buenas obras. You better watch out. Porque si usted ya es creyente, ha sido lavado, santificado, comprado por precio,
Ahora sí, Dios espera que usted y yo tengamos buenas obras, que no afecten nuestra santidad. No es para salvarnos, sino para evitar que la santidad que el Señor ya nos dio no se esté contaminando con las cosas del mundo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra posición cambia, dice en la página 60. Lo que le fue quitado a Adán y a Eva se nos da de regreso a nosotros. El perfecto amor de Dios vive ahora dentro nuestro y nuestro espíritu humano vuelve a vivir en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio de ellos estoy yo. ¿Lo sientan o no lo sientan? Es por la fe. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro mío. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde yo voy, el Espíritu Santo viene conmigo. Yo no digo que Dios lo bendiga, lo miro el domingo que viene y el Espíritu Santo se quedó acá. No, el Espíritu Santo va con usted donde se mueva. Si usted está consciente de que el Espíritu Santo está con usted, usted no va a querer pecar. Van a venir tentaciones. Pero decir, no, yo no quiero lastimar al Espíritu Santo. No quiero entristecerlo. Porque el Espíritu Santo está conmigo. El problema de la gente cristiana que peca, ninguno levante la mano, es que no está consciente que el Espíritu Santo está. Y cada vez que pecan, entonces entristecen, contritan al Espíritu Santo. Y usted no quiere hacer eso. Cuando uno está consciente que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros, entonces usted está consciente de santidad. Usted camina con una seguridad de que el Señor está con usted a donde usted va. Usted no viene a buscar al Señor aquí a la iglesia. Usted lo tiene al Señor con usted en todo momento. Usted, mire, es tan fácil entrar a la presencia del Señor que tiene libre entrada al trono de la gracia. No tiene que decir, ay pastor, óreme porque Dios a usted sí lo escucha, ¿no? O ore porque allá le voy a mandar al pastor para que le ore a ver que se sane. No, ore usted. Marcos 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. Y si usted es un creyente, usted va a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. Donde esté, usted no diga, ay, lo voy a llamar al pastor que es más santo. No, a lo mejor el pastor es más sinvergüenza que usted. No estoy hablando de mí. Mira, entonces, fíjense. Entonces es importante que usted crea lo que está escrito en la palabra. La justificación es la demostración de la justicia y del amor de Dios, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es regalo, le costó a Jesucristo mucho, dijimos, y también dice que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, una vez más, acuérdese de esas 2 palabras, posición y condición. Adán y Eva perdieron posición y condición, pero usted y yo a través de Jesucristo ganamos otra vez la posición en Cristo. La condición tenemos para trabajar hasta que el Señor nos venga a buscar. Siempre vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu, es lo que hablamos el domingo pasado, donde San Pablo decía, siento que hay una lucha en mi interior. Hay una lucha entre mi espíritu y entre la carne. Las cosas que quiero hacer no hago y las que no quiero hacer eso hago. ¿Le pasó esto a usted alguna vez? A mí me pasa seguido. Pero la cosa es que uno tiene que decir, no, mi posición está en Cristo Jesús. Por eso nos fortalecemos en el Señor, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Yo no puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas, sino que tengo que descansar en las fuerzas del Señor. Lo que le fue quitado a Adán y a Eva se nos da de regreso a nosotros, el perfecto amor de Dios regresa. Nuestra condición va cambiando a medida que el velo de pecado es removido. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestra mente. Hablando con una persona hace una semana atrás, precisamente hablábamos de eso. Un cristiano va a tener más pensamientos sensuales, más pensamientos de cosas malas, de cosas negativas, si alimenta su mente con eso. Usted alimente las cosas con la palabra del Señor y se da cuenta que sus pensamientos van a ser buenos. La santificación es la acción de santificar o hacer santo. Es el acto de la gracia de Dios por medio del cual los efectos del hombre son purificados, alienados del pecado del mundo y exaltados al amor supremo de Dios. Eso es importante porque la santificación, cuando usted es consciente de la santificación, usted se aparta de las cosas malas del mundo. Una persona que no tiene a Jesucristo necesita pecar. Parte de su ADN es necesito pecar. Todos pecan, yo peco. Pero cuando usted viene al conocimiento de Cristo, usted ha sido santificado, las cosas viejas pasaron. Usted es hecho nuevo. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. Donde ahora usted está consciente que su posición pecaminosa cambió, ahora está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no le atrae
pecar. Va a tener tentaciones porque la carne siempre es carne y va a seguir siendo carne hasta el día que se muera. Pero hasta el día que se muera usted va a tener que estar consciente que el Espíritu Santo está en usted, que usted está sentado en lugares celestiales con Cristo y que todo usted lo puede en Cristo porque lo fortalece. ¿Cuántos dicen amén? La santificación es voluntad de Dios para nosotros. Dios desea que su creación sea santa, totalmente moral y éticamente, que haya perfección, o sea, libre de toda maldad moral. 1 Tesalonicenses 4, 3, 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántas veces he escuchado que los cristianos dicen, ay, le estoy orando al Señor para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, no busque más, pare de buscar. La voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4, 3, 8, que es nuestra santificación. Y pasa a decir 3 o 4 cosas de qué es la santificación. Escuche lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 3, 8. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y habría mucho para hablar ahí. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Mire, eso es santificación. Ahí dice que la voluntad de Dios es mi santificación. Si usted y yo buscamos la santificación de Dios, tenemos la conciencia de que estamos en Cristo, justificados, santificados, no vamos a hacer las cosas que estén afectando a Dios, no vamos a quebrantar los mandamientos hacia Dios y no vamos a quebrantar los mandamientos hacia nuestro prójimo. Por eso la santificación es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos esas dos cosas que el Señor quiere que hagamos, estamos guardando nuestra santidad. No vamos a hacer cosas negativas hacia Dios ni cosas negativas hacia las personas. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios, a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Judas 1:1, somos llamados y santificados. Dice, a los llamados santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. La santificación es el trabajo de la gracia de Dios por medio del cual el creyente es separado del pecado y dedicado a la justicia de Dios. La santificación es lo que causa que nuestra condición cambie. Si nosotros somos, vuelvo a repetir, tener conciencia, lo repito vez tras vez, que usted en su posición está en Cristo y la condición suya está aquí, sabiendo usted que su posición está en Cristo, este conocimiento, esta convicción va a hacer que atraiga su condición hacia la posición. Porque usted está sentado en lugares celestiales. El Señor me mira santo, así que mejor que no le falle. El Señor espera que yo ame a todos los hermanos y no les haga ninguno mal, que no agravíe a ninguno, en ninguna manera. ¿Y cuántas veces nosotros agraviamos a veces a las personas? A veces sin querer, a veces sin querer queriendo, a veces queriendo. ¿Verdad? Si alguien me hiere, yo también te voy a herir, ya vas a saber quién soy yo, me vas a conocer. Pero si soy cristiano y alguien me hace algo, no tengo que reaccionar, tengo que perdonar. A los que me maldicen, tengo que bendecirlos. A los que me desean mal, yo tengo que desearles bien. Eso es guardar santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos terminando. Somos santificados por la fe en Cristo. San Pablo, hablando con el rey Agripa, le da testimonio de su conversión a Jesucristo, el Dios vivo, mencionándole al rey Agripa las palabras de Jesús. Fíjense lo que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el momento que usted y yo creemos en el Señor, sucede una traslación del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sin Jesucristo usted está sin luz, está en tinieblas, en pecado, necesita pecar. Pero cuando usted cree en Jesucristo, es trasladado al reino de la luz. Aquí en las tinieblas usted ni cuenta se daba que pecaba. Pero cuando viene al reino de la luz se da cuenta si usted hace algo que no está bien. Porque la luz va a iluminar donde no está bien las cosas. Entonces cuando usted se da cuenta, se arrepiente, Dios le perdona y ayuda a que usted mantenga su posición en el Señor. 2 Timoteo 2:15 nos anima a leer, a estudiar, a memorizar. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. 2 Corintios 6, 17 y 18. Nuestro santo Dios vive en nosotros, permita usted y permita yo que Él transforme mi vida. Si usted no lee la palabra del Señor, si usted no atesora lo que enseñamos en esta semana, su vida no cambia. La única manera que haya una transformación en nuestra vida es leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar, que Él nos ayude a ser transformados por el poder de la palabra. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Ves? La exigencia de Dios cuando Él nos santifica. Apártense de los que hacen mal, no toquen lo que es inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. 2 Corintios 1:10, el cual nos libró, santificó y nos libra o nos santifica, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios es que el Señor nos santificó, nos está santificando y nos va a seguir santificando. Mire qué bueno que es eso. Porque ese es el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted tiene que vivir y yo tengo que vivir en santidad todo el tiempo. ¿Cuál es la importancia de renovar nuestra mente? En Romanos 8:7 dice, porque la mente carnal está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Se da cuenta porque usted tiene inclinación a pecar? Porque la mente carnal dice que está en enemistad contra Dios y no puede sujetarse. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente para que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, significa no tomen la forma, no imiten lo que la gente del mundo hace, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la página 66, ya para terminar, habla acerca de la armadura de Dios. Cómo sabiendo que usted es santo, sabiendo que estamos en una posición de privilegio, sentado con Jesucristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo yo guardo esa santidad? ¿Cómo me mantengo santo en un mundo impuro? ¿Cómo me mantengo íntegro en un mundo donde estoy siendo bombardeado por ideologías, por filosofías equivocadas, por tentaciones, por la debilidad de la carne, por la televisión, por la internet? Estamos continuamente siendo bombardeados por muchas cosas. ¿Cómo yo guardo esa santidad? Efesios 6, 10, 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estaba mirando en estos días cómo llegó este huracán Andrew a las costas este de Estados Unidos. Y a pesar de que hubo mucha destrucción, muchos muertos en Haití, en Cuba, en diferentes lugares, las Bahamas, muchas de las palmeras, estaba mirando, que aunque el viento dio con fuerza, permanecían firmes. Por algo dice el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera. Qué tremendo eso. Uno tiene que echar raíces profundas para que cuando pase la tormenta, aunque la palmera se incline, va a volver otra vez a erguirse. Si usted enraiza su fe en Cristo, no importa la tormenta que venga, usted va a estar firme. Aquí dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Tenemos que cubrirnos con el yelmo, porque el diablo va a tirar todos sus dardos a nuestros pensamientos para hacernos dudar de Dios, para hacernos olvidar de la palabra.
Pero si usted se pone el yelmo de la salvación, mire, dice, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Algunos terminan la armadura con la espada, pero sigue, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu Santo. Y no solamente orando, suplicando al Espíritu Santo, sino dice que parte de esa armadura es velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted se resguarda a sí mismo cuando ora por los demás santos. Orar por los demás hermanos va a hacer que usted también esté protegido. Habiendo pasado por toda la demanda de la crisis, después de la batalla, dice más abajo, que la batalla haya terminado, estar firme en el lugar y ser hallado de pie. Eso es lo que hace la fe. Si su fe, su creencia está basada y enraizada en la palabra de Dios, no importa que vengan enfermedades, no importa que vengan problemas financieros, económicos, crisis en el país, salga quien salga de presidente, no importa. Usted está parado en la palabra del Señor. Y usted puede leer ahí en Efesios capítulo 6, versos 14 al 17. Vamos a ver los 7 pasos hacia el pecado. Y esto no es para darle una idea para que peque, sino para que usted se cuide de no caer en pecado. Primero viene la tentación, que es el pensamiento del mal. Pensar mal no es el pecado, que todavía no se concibió. Eso es lo que hay dentro es la iniquidad. La iniquidad, usted tiene un pensamiento pero no lo puso en práctica. Aquí dice sumirse luego en el pensamiento. Sumirse en el pensamiento es el segundo paso para pecar, es cuando está preocupado con ese pensamiento. La lujuria personal es el proceso de prepararse para pecar. Ahora ya comienzo a hacer planes. No solamente fue un pensamiento, sino que estoy haciendo planes para ver cómo llevar a cabo a la realidad de ese pensamiento. Luego viene la seducción, que es el debilitamiento de la voluntad. Ya cuando usted alimentó tanto su mente con pecado y planeó hacerlo, ahí usted bajó la guardia. Antes estaba aquí adorando al Señor, si soy más que vencedor en Cristo, pero a usted se le cruzó un pensamiento de pecado, empezó a planear sobre eso, usted bajó la guardia y aquí dice que ya ha sido seducido porque se debilitó su voluntad. La lujuria concebida cuando dice es la entrada de lo espiritual a lo físico. Usted lo estaba pensando, ahora el pensamiento lo está haciendo realidad. Así que concibió, lo planeó, ahora está haciendo lo que planeó. El pecado propiamente dicho y luego las consecuencias del pecado. Para alguno que quizás está haciendo planes para pecar, déjeme decirle que hay consecuencias del pecado. Y quizá usted después va a decir, ay, me arrepiento y Dios me perdona. Sí, pero las consecuencias las vas a ver igual. Una muchacha soltera que tiene relaciones ilícitas, prematrimoniales con un muchacho, se puede arrepentir y el Señor le perdona, pero a los 9 meses la consecuencia va a dar a luz. Entonces, una vez alguien me preguntó, ¿pero por qué si ahora creo en el Señor y todo estoy pagando todas las cosas malas que hice? Welcome to real life. Porque si usted peca y hace cosas que no debe hacer, usted puede decir, la verdad que me arrepiento por no haber hecho esto, pero quizá va a tener que pagar la consecuencia. Usted se arrepintió, Dios le perdonó, pero siempre el pecado trae una consecuencia. Vamos a ponernos de pie y no quiero dejarle a usted con esa tristeza de las consecuencias, sino con el ánimo de que trate de cuidar la santidad y la posición en la que el Señor nos puso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, y te doy gracias por la posición en la que tú nos has puesto. Señor, a partir de hoy somos más conscientes de que estamos sentados en lugares celestiales junto con Jesucristo. Y que puedo presentarme delante de ti como si fuese Jesucristo, porque tú me miras a través de Jesús. Puedo presentarme con confianza, sin temores, sin miedos. Ya no me escondo como Adán y Eva, que habían pecado y se alejaron de ti, hasta miraron que estaban desnudos. Señor, vengo a tu presencia con confianza. Señor, porque cuando tú moriste en la cruz del Calvario, el velo del templo que separaba el lugar santo del Altísimo se quebró en dos y tuvimos libre entrada al trono de la gracia. Señor, hoy estoy dispuesto a venir con confianza a tu presencia y agradecerte por la posición tan excelente
en la que tú nos has puesto. Señor, te ruego ahora que con el poder de tu fuerza, Señor, alimentando mi mente y renovándola con el poder de tu palabra, podamos estar elevando nuestra condición. Señor, sabemos que estamos luchando, Señor, y no con armas físicas, Señor, que nosotros podemos aún poner en nuestra vida toda la armadura de Dios para rechazar los dardos del enemigo, para estar firmes, Señor, en el momento que venga el ataque, que venga la tormenta, que venga la batalla, y cuando todo pase podamos estar firmes. Tú nos diste todos los recursos, Señor, para que así sea, porque es tu voluntad salvarnos, darnos vida eterna y disfrutar de toda una eternidad junto contigo. Gracias por justificarme. Gracias por santificarme. Te pido ahora, Señor, que me ayudes a no alimentar mi carne, sino que pueda alimentar mi espíritu, que pueda someter mi carne, de modo tal, Señor, que en cada momento esté consciente de que mi cuerpo es el templo de tu Espíritu Santo. Y que a cada lugar donde yo voy, tú vas conmigo. Yo no necesito ir a la iglesia para encontrarte, sino que tú estás en mí. Que en cualquier momento puedo entrar a tu presencia y hablar contigo y tener comunión contigo, porque me has puesto en una posición de excelencia, en la misma posición que Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este trabajo de salvación para tantos, en el nombre de Jesús. Queremos felicitarle por haber tomado la decisión de comenzar esta jornada a través de este seminario Camino a la Plenitud. Para que estas clases tengan más efectividad en su vida, le recomendamos que no se olvide de practicar las disciplinas diarias. Y para eso vamos a hacer lectura de la hojita que dice disciplinas diarias y que usted puede leerla al final de cada clase de Camino a la Plenitud. En Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En otras palabras, lo que dice este versículo es: arránquense, sáquense, quítense su antigua naturaleza que está caracterizada por la previa manera de vivir y se corrompe a través de los deseos engañosos, y renuévense constantemente en el espíritu de sus mentes y pónganse la nueva naturaleza, o sea, el ser regenerado, creado a imagen de Dios. En segundo lugar, no se conforme a los pensamientos del mundo. Estudien y renueven su espíritu de vuestra mente con la palabra de Dios. Un versículo para esto se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente carnal está en enemistad contra Dios. En Romanos capítulo 8, del verso 6 al 7, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una de las cosas que debemos hacer cada día es elegir caminar en el espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 25 dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si por el Espíritu de Dios tenemos nuestra vida en Dios, debemos caminar alineados en nuestra conducta, controlados por el Espíritu de Dios. Otra cosa que debemos hacer es llevar nuestros pensamientos cautivos a Dios. En 2 Corintios capítulo 10, del verso 4 al 6, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Estudie la palabra de Dios, debemos hacerlo cada día. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad.
Por último, quiero decirle que a veces tenemos tesoros, cosas a las que nosotros les damos mucho valor. Un tesoro es una cosa o una persona de alto precio o valor. Su tesoro puede también ser algo que usted le da alto valor o un precio costoso. La pregunta es, ¿dónde está su tesoro? Porque donde esté su tesoro va a estar su corazón. En Mateo capítulo 6, verso 21, dice lo siguiente: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al final de cada lección, en la hoja de la tarea, es posible que usted también tenga la asignación de leer algunas páginas del libro Un Camino Más Excelente. Para ello, si usted no tiene ese libro en su casa, puede ir a nuestro sitio de internet www.rcministry.org y ahí usted va a escuchar la lectura de las asignaciones que usted tiene en cada tarea. Deseamos que Dios le bendiga y todo este seminario sea de un poder transformacional para su vida y para la de su familia. Dios le bendiga mucho.